Bueno, entonces hoy día nos toca hablar sobre lo que es la parte de rehabilitación cardíaca y primero tenemos que recordar algunos conceptos básicos para entender la parte de rehabilitación cardíaca. Ustedes ya llevaron cardiocoro, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, ya. Entonces, de repente ya han hecho pruebas de esfuerzo y todas esas cosas o tienen nociones de eso, pero hoy vamos a repasarlo para que se pueda entender mejor todas las fases de la rehabilitación cardíaca. Entonces, teníamos que recordar lo que era la frecuencia cardíaca máxima, a qué se refiere, calcula, la frecuencia cardíaca de entrenamiento o de Carbonin, la escala de Bohr modificada y qué son los METs, ¿no? Y en base a eso se ve toda la parte de rehabilitación cardíaca y todo lo que es la indicación del ejercicio también. Yeah. Bueno, entonces, que me salte. Tenemos que recordar que la frecuencia cardíaca máxima se calcula para los hombres 220 menos la edad y 210 menos la edad en el caso de mujeres. Bueno, existen un montón de fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca máxima, pero esta es la más conocida, la que más se utiliza en casi todos los lugares, ¿no? Entonces, viendo un ejemplo, tendríamos acá, por ejemplo, paciente varón de 60 años, ¿no? Su frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos, o sea, en este caso 220 menos 60 sería 160 latidos por minuto, ¿no? Y en el caso de ser mujer sería 210 menos 60, ¿no? Sería 150 latidos por minuto. ¿Okay? Entonces, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima vendría a ser 220 menos la edad en el caso de los hombres y 210 menos la edad en el caso de las mujeres. Entonces, vamos a ver lo que es la frecuencia cardíaca de entrenamiento de Carbonin. Entonces, para eso también se tiene que saber o calcular la frecuencia cardíaca máxima. Tenemos que tener la frecuencia cardíaca en reposo y la intensidad del ejercicio a la que queremos llegar, ¿no? Y entonces la fórmula sería la frecuencia cardíaca de entrenamiento es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por la intensidad de ejercicio, ¿no? Más la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, esta sería la fórmula de Carbonin para hallar la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, acá tenemos la intensidad, ¿no? Más o menos si tenemos entre un 50-60%, ¿no? Vamos a tener beneficios, sobre todo en la recuperación después de los ejercicios intensos. Si es de 60-70, entonces aumenta la actividad metabólica, ¿no? Si es moderada, entonces tenemos 70-80%, entonces vamos a mejorar la capacidad aeróbica. Si es 80-90%, tenemos la tolerancia anaeróbica, ¿no? Y cuando es de 90-100% ya es máxima. Y bueno, es para aumentar el sprint, ¿no? En las carreras. O sea, ya cuando está terminando la carrera y uno hace el máximo esfuerzo para ganar más velocidad, eso es el sprint, ¿no? Entonces, viendo un ejemplo de la frecuencia cardíaca de entrenamiento de Carbonin, tendríamos, recordando la fórmula, ¿no? Frecuencia máxima menos la frecuencia cardíaca reposo por la intensidad, más la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente varón de 50 años, nos acordamos cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima, que era 220 menos la edad, ¿no? Que sería eso de acá, ¿no? Que serían 170 latidos por minuto, ¿no? Menos 80, que sería la frecuencia cardíaca en reposo, por la intensidad, más la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Entonces, haciendo la operación, nos sale 140 latidos por minuto, que sería la frecuencia cardíaca en entrenamiento, con una intensidad de 70%, ¿no? Acuérdense que la intensidad a 70% más o menos era para mejorar la parte aeróbica, ¿no? La potencia aeróbica. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, bueno, es que igual son fórmulas que hay que acordarse, pero es importante
cuando quieren calcular la frecuencia cardíaca máxima, sobre todo, ¿no? Que la que se usa bastante, y si quieren hacer una frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Con algún fin específico, entonces podrían calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, si quieren mejorar el metabolismo, ¿no? De una persona, ustedes ya saben que la frecuencia, la intensidad va a ser más o menos entre 60 y 70%, ¿no? Entonces, con eso ustedes podrían sacar la frecuencia cardíaca de entrenamiento y de acuerdo a la edad de la persona, si es hombre o mujer, y también con eso entrenar y saben que esa frecuencia cardíaca de entrenamiento es la que tiene que llegar para que el ritmo metabólico sea mucho mejor, ¿no? Igual que si ustedes quieren mejorar la capacidad aeróbica, entonces tienen que hacer un poquito más y con eso van calculando la frecuencia cardíaca de entrenamiento, es importante, ¿no? Obviamente, pues para todos no va a funcionar igual porque va a depender de muchos factores también del paciente, ¿no? Entonces, alguna vez me preguntaron que entonces al paciente mayor le sería más fácil bajar de peso porque aumentaríamos el ritmo metabólico, pero tampoco no es así tan cierto porque obviamente el metabolismo de una persona mayor es diferente que el metabolismo de una persona más joven, ¿no? Pero de todas maneras, con la frecuencia cardíaca podemos tener una idea de cuánto es lo que podríamos llegar sin hacer daño, ¿no? Para mejorar las condiciones del paciente. Entonces, también tenemos que recordar lo que es la escala de Bohr, ¿no? La escala de Bohr modificada, porque la anterior estaba hasta 10 nada más, entonces es mucho más fácil para graduar, ¿ya? Es una escala numérica, pero también puede tener pues caritas felices o caritas tristes o bueno, medias estresadas para ver la intensidad del ejercicio, porque a veces es difícil saber cuánto de esfuerzo le está costando al paciente hacer determinado ejercicio, ¿no? Entonces la escala de Bohr se ha creado para eso, para ver qué tanto esfuerzo le está costando al paciente hacer algún tipo de actividad determinada, ¿no? Y esto es lo que se ha visto que tiene una buena correlación con la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio. Entonces, si ustedes por ahí no pueden saber cómo está el paciente, digamos que no pueden medir ahorita la frecuencia cardíaca o qué tan intenso está haciendo el ejercicio el paciente, ¿no? O qué tan intenso lo sienten, ustedes podrían hacer la escala de Bohr, ¿no? Y decir que tanto por ahí el paciente siente la intensidad del ejercicio. Ahorita en estos tiempos, con lo que es la telemedicina o teletrabajo, teleorientación, yo no puedo pues decirle al paciente, bueno, miras el pulso, ¿no? O sea, si el paciente nunca ha aprendido a tomarse el pulso, va a ser bien difícil que les dé un dato más o menos preciso, ¿no? Entonces ustedes podrían decirle, mira, va a hacer ejercicio, va a hacer tal cosa, y después le preguntan, a ver, viene esta figurita, ¿cómo le ha parecido el ejercicio, no? ¿Qué tan intenso ha sido, qué tan suave? Entonces con eso ustedes podrían sacar más o menos la intensidad del ejercicio que el paciente está haciendo. ¿Okay? También sirve, por ejemplo, cuando el paciente toma algún tipo de medicamento, ¿no? Y a veces la frecuencia cardíaca pues no aumenta en relación a la actividad, pero igual el paciente lo va a sentir de una manera determinada y les puede dar una idea de que está sintiendo el paciente el ejercicio, o sea, qué tan intenso es el ejercicio para ese paciente, ¿no? Entonces, obviamente se recomienda usar la escala de Bohr junto con el monitoreo de, bueno, la frecuencia cardíaca y sobre todo los que ingieren medicamentos, ¿no? Entonces, se puede usar también para eso, ¿no? Como les mencionaba anteriormente. Entonces, la escala de Bohr nos da una idea de cómo está sintiendo el paciente la intensidad del ejercicio que uno le ha sugerido hacer, ¿no? Y para que pueda hacer un monitoreo. Obviamente el paciente va mejorando en su capacidad y pues va sintiendo el ejercicio no tan intenso, no tan duro, ¿no? Y puede ir trabajando más cosas. El otro concepto que tenemos que recordar es los METs, que vienen a ser los equivalentes anabólicos, ¿no? Que significa que cuánto de oxígeno se gasta
en función a la actividad que el paciente haga, ¿no? Entonces se mide o se expresa en mililitros de oxígeno por kilo de peso y por minuto, ¿no? Entonces un METS, un equivalente metabólico, viene a ser 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, ¿no? Obviamente un paciente estándar, ¿no? Entonces, algunas actividades que tienen que recordar, porque a veces ustedes le van a mandar a hacer a los pacientes algún tipo de actividad determinada, y ustedes tienen que saber más o menos cuántos METs equivalen. ¿Para qué? Para que no le exijan demasiado, sobre todo a un paciente que por ahí está posinfartado, poscirugía cardíaca, ¿no? Entonces, estas son actividades que normalmente una persona podría hacer, ¿no? O sea, comer sentado es más o menos 1.5 METs, ¿no? Acostarse o levantarse de la cama, ¿no? Más o menos 1.6 METs. Escribir sentado, ¿no? Por ejemplo, si están en una clase normal, ¿no? Escribir sentado sería más o menos 2 METs, ¿no? Desvestirse sería 2.5 a 3.5 METs, ¿no? Bueno, manejar, obviamente el paciente por ahí que está mal, obviamente no lo voy a dejar que maneje porque puede causar accidentes, ¿no? Pero para que sepan más o menos cuánto es el esfuerzo que tendría que hacer, serían 2.8 METs, siempre y cuando vaya tranquilo, ¿no? Porque si maneja ahorita que no hay mucho tránsito en la calle, pues de repente sea más tranquilo, pero si maneja en un tiempo donde no hay cuarentena ni no hay nada, entonces pues obviamente el estrés sería mucho mayor y los METs que utilizarían serían mucho más, ¿no? Por ejemplo, caminar, ¿no? 3.2 a 5 kilómetros, más o menos, no sería 2.5 a 3.2 METs, ¿no? Bajar las escaleras, ¿no? Más o menos son 5 METs y subir las escaleras son 9 METs. Entonces es importante que recuerden, ¿no? Subir escaleras es 9 METs, bajar escaleras son 5 METs, ¿no? Entonces, por ahí ya ustedes saben, tienen alguna idea de las actividades que las personas pueden ir haciendo, ¿no? Y cuántos METs les equivalen esas actividades para que después ustedes puedan prescribir, o sea, pueden hacer después la prueba de esfuerzo y decir, ya este paciente solamente puede hacer cosas de menos de 5 METs, ¿no? Entonces ustedes no les van a mandar pues a bajar las escaleras, ¿no? No le van a mandar a subir escaleras, ustedes van a decir, no, ese paciente si baja escaleras o baja muchas escaleras, pues va a tener problemas, o si sube por ahí puede tener algún evento cardíaco también, ¿no? Entonces, tendrían que tener más cuidado. Si el paciente le hacen la prueba de esfuerzo y tiene por ahí, dice hasta de repente 6 o 7 METs, ustedes dirían, bueno, entonces sí puede bajar escaleras, ¿no? Puede hacer la mayoría de las actividades diarias, pero no va a poder subir escaleras. O sea, si vive en un edificio y no hay ascensor, entonces por ahí va a tener bastantes problemas, ¿no? Entonces ustedes también tienen que preguntar al paciente dónde vive, qué es lo que hace, para que puedan decirle, bueno, entonces lo ideal sería que si tiene una casa que tiene 2 pisos, pues tengan que acomodarle, acondicionarle pues en el primer piso, y si vive en un edificio ya tendría que ver la forma de ir a otro lugar o acondicionar alguna cosa para que no tenga que subir escaleras, ¿no? ¿Okay? Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad en el caso de los hombres, 210 menos la edad en el caso de las mujeres. La frecuencia cardíaca de entrenamiento de Carbonen, que era la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca de reposo por la intensidad, y esto le sumábamos la frecuencia cardíaca de reposo. La escala de Born modificada que iba de 0 a 10, ¿no? Y que tenía bastante correlación con la intensidad del ejercicio y los METs, que son los equivalentes metabólicos. Entonces, y de acuerdo a la cantidad de METs, ustedes podían indicar las actividades que el paciente podría hacer en casa, ¿no? Por eso que es importante recordar algunos valores. La mayoría de actividades vía diaria, más o menos hasta los 4 METs, ¿no? Entonces vamos a ver el otro tema, que eran los ejercicios terapéuticos, ¿ya? Los tipos de ejercicios que normalmente hay, que tienen que conocerlos para que también puedan indicarlos correctamente, no solamente a los pacientes cardíacos, sino en general a cualquier tipo de paciente, ¿no?
Entonces, los ejercicios van a ser de acuerdo al objetivo, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero conseguir con el ejercicio, de acuerdo a la resistencia externa, de acuerdo al tipo de contracción o de acuerdo no a la utilización del oxígeno. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos de acuerdo al objetivo. Entonces puedo hacer ejercicio para mantener y mejorar el rango articular. Por ejemplo, un paciente ha tenido una fractura, ya sea de muñeca, de cualquier parte, ¿no? Que está enyesado, entonces obviamente el rango de articular se va a ver limitado por el tiempo que he estado con yeso, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer que el paciente, por ejemplo, tuvo una fractura de, no sé, pues de tobillo, ¿ya, no? Entonces estuvo enyesado de repente 6 semanas. Después de 6 semanas está con el tobillo rígido y yo le digo, ya, le saco el yeso y le digo, ya, vaya a caminar. Obviamente el paciente va a caminar mal, ¿no? Va a caminar mal, el tobillo va a estar rígido, se van a ir alterando otras cosas, por ejemplo, la postura, va a mantener un hombro más arriba, más abajo, va a desarrollar dolor en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque camina mal, ¿no? No porque tenga problemas en la columna, ni en el hombro, ni en el porque está caminando mal, ¿no? Y si no mejoro el rango articular, no puedo mejorar ni la fuerza, ¿no? Ni la forma de caminar. Entonces, hago que las otras cosas tampoco mejoren. Entonces, si yo quiero mejorar el rango articular, pues tengo que indicar ejercicios para mejorar y mantener el rango articular, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, cuadripléjico, ¿no? Ya el paciente no puede moverse, ¿no? Pero puede mantener los rangos articulares. Una persona podría trabajar y mantener los rangos articulares para que no hayan deformaciones y tampoco dolores en caso de que por ahí la parte sensorial todavía esté conservada, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión que tenga también, ¿no? Pero siempre es mejor conservar los rangos articulares. Entonces, el otro tipo sería para mejorar la fuerza muscular y la resistencia muscular, que obviamente no es lo mismo, ¿no? O es lo mismo, mejorar la fuerza y la resistencia. ¿O qué se refiere cuando digo mejoro la fuerza o mejoro la resistencia? ¿O cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refiere cuando digo mejorar la fuerza o mejorar la resistencia muscular? ¿O cuál es la diferencia? ¿Dónde usamos más la fuerza y dónde usamos más la resistencia? ¿No? ¿Ninguna idea? La fuerza, doctora, la fuerza es cuando lo Sí, utilizamos en ese mismo momento y la resistencia es, por ejemplo, cuando lo utilizamos en tiempos más largos. ya tiene que ver, claro, con eso, sí. Por ejemplo, si yo soy levantador de pesas, ¿no? Bueno, obviamente no lo soy, pero si fuera levantadora de pesas. Entonces ahí, ¿qué es lo que tendría que trabajar más? ¿La fuerza o la resistencia? Obviamente voy a trabajar los dos, porque una no va pues separada de la otra, ¿no? Siempre tiene que ser los dos. ¿Dónde voy a trabajar más? ¿O qué voy a trabajar más? ¿La fuerza o la resistencia en ese paciente? Ahí la fuerza, porque va a ser un tiempo más corto. Claro, ajá. Entonces, obviamente la resistencia también, porque si no, si levanto la pesa y lo mantengo en el aire, pues tampoco voy a poder hacer la resistencia si no lo he trabajado, ¿no? Pero este, obviamente voy a trabajar más la fuerza. Si yo corro una maratón, o sea, soy corredora de maratón, entonces ahí qué es lo que tendría que trabajar más, la fuerza o la resistencia. La resistencia, doctora. La resistencia, ¿no? Claro, obviamente voy a trabajar también la fuerza porque si no trabajo pues la fuerza no voy a tener resistencia tampoco, ¿no? O sea, van ligadas las dos cosas, sino que ya más a a un trabajo, como dijo su compañero, más cortito, de más rápido, y el otro, la parte de resistencia, ya tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algunos pacientes, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los chiquitos que tienen síndrome de Down, ¿no? Ellos son blanditos, son hipotónicos, ¿no? Entonces, pero, o sea, no es que no tengan fuerza, ¿no? Sino que, por ejemplo, usted, el chiquito a veces les pega y les pega bien duro, ¿no? Pero
hacer varias repeticiones de el mismo movimiento y el paciente ya no puede, ¿no? No tiene resistencia. Ustedes lo dejan sentado un ratito, se mantiene sentado y después se chorrea y se cae, ¿no? Entonces ahí está más afectado la parte de la resistencia, ¿no? Tiene que ver el tono muscular, pero la resistencia también estaría afectada, ¿no? El otro tipo de ejercicio, de acuerdo al objetivo, sería mejorar la coordinación. Por ejemplo, hay personas o pacientes, ¿no? Que son muy descoordinados. O sea, ustedes le dicen, bueno, saca el pie derecho y el brazo izquierdo, entonces el paciente sacó el pie derecho y el brazo derecho, o sea, la coordinación mala, ¿no? Entonces, o tiene una coordinación mano-pie muy mala o ojo-mano muy mala, entonces, si yo quiero mejorar eso, pues tengo que trabajar específicamente la coordinación, ¿no? Y lo otro es para mantener y mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar la capacidad aeróbica, o sea, la capacidad de utilización del oxígeno, entonces también le voy a mandar algún tipo determinado de ejercicio y como ustedes ya saben, viendo las intensidades, ustedes tendrían que decir, bueno, tiene que usar más o menos entre el 70% para mejorar la capacidad, ¿no? En la intensidad del ejercicio me refiero. El otro son los ejercicios externa, ¿no? Tenemos a los ejercicios pasivos, que en realidad no serían como un tipo de ejercicio que el paciente va a hacer, sino que alguien tendría que movilizar al paciente, ¿no? Porque si el paciente, por ejemplo, no se puede mover, como les mencionaba anteriormente, es un paciente cuadripléjico, entonces alguien tiene que hacer los ejercicios, ¿no? O alguien tiene que movilizar porque el paciente no va a poder, ¿no? Entonces se llaman pasivos porque el paciente no puede hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Pero igual es un tipo de ejercicio. El otro tipo de ejercicios son los activos asistidos. O sea, activos asistidos significa que el paciente empieza el movimiento y alguien completa el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque el paciente intenta mover un poquito, ¿no? O hasta la mitad, no puede completar el rango de movimiento, entonces necesita esa persona o su otro brazo, en caso de que sea un brazo, por ejemplo, para terminar el rango de movimiento o para terminar el movimiento, ¿no? Los libres, cuando completan el movimiento, ¿no? Y solamente tienen la gravedad encima, y los resistidos cuando ya tienen una resistencia externa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la resistencia externa, lo vamos a clasificar en pasivos, cuando lo tienen que movilizar, en activos asistidos, cuando el paciente inicia el movimiento y alguien o en la otra extremidad, en caso de que sea una extremidad, por ejemplo, completa el rango de movimiento, los libres, cuando el paciente realiza todo el rango de movimiento completo, solamente con la gravedad, y resistidos cuando ya se agrega una fuerza externa, ¿no? Entonces, es fácil de acordarse, ¿no? O sea, desde lo mínimo que puede hacer hasta lo máximo que puede hacer, ¿no? Acá me tienen que mover, acá yo me muevo contra resistencia, contra alguna fuerza externa. El otro tipo de ejercicio son según el tipo de contracciones, ¿no? Tenemos los ejercicios isométricos, que son estáticos, o sea, no hay cambio de rango articular. Los ejercicios isotónicos, que son dinámicos, o sea, sí hay movimiento del rango articular, que pueden ser concéntricos o excéntricos, ¿ya? Y los ejercicios isocinéticos, que no pueden realizarse digamos que solos, ¿no? Necesitan de todas maneras una máquina que pueda hacer movimiento, porque en los ejercicios isocinéticos se mantiene la fuerza y la velocidad angular constante en todo el rango de movimiento, que eso es difícil hacerlo sin una máquina, porque si yo, por ejemplo, estoy sentada, intento levantar mi pierna, ¿no? Entonces, al principio del movimiento, ustedes van a notar que la velocidad es más lenta, ¿no? Y hacen más resistencia. Y después, al final del movimiento, ya por la inercia, ¿no? La velocidad es más rápida, ¿no? Y la resistencia es menor. Entonces, ahí la fuerza y la velocidad no se mantienen constantes, ¿no? Y si yo me pongo un peso, igualito, al principio voy a hacer más esfuerzo, ¿no? Tengo más resistencia y menos velocidad, y al final voy a tener más velocidad y menos resistencia, ¿no? Entonces, los ejercicios isocinéticos, que mantienen la fuerza y velocidad constante en todo el rango de movimiento, necesitan un equipo especial para entrenar. Entonces, ahí se entrena todo, digamos, todo el paquete muscular, ¿no?
no por partecitas. Entonces necesitan de todas maneras ese equipo, ¿no? Normalmente ese tipo de entrenamiento pues se hace para los deportistas de alto rendimiento, ¿no? No sé si acá en el Perú hay equipos isocinéticos, pero bueno, se han usado mucho en todas partes del mundo, ¿no? Sobre todo cuando es entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. Acá quería hacerles mención de los ejercicios isotónicos, que son los dinámicos, porque tienen el tipo concéntrico y el tipo excéntrico. Entonces, acá se diferenciar bien quién hace el tipo de movimiento concéntrico y excéntrico, ¿no? Los dos son pues antagonistas, ¿no? Pero tienen que ver en qué momento actúan para que puedan comprender bien. Por ejemplo, si yo voy a subir escaleras, ¿no? Entonces la pierna que se queda abajo pues va a ser un ejercicio normalmente isométrico, no va a ser mucho porque va a estar ahí apoyado, ¿no? Pero la pierna que sube, en este caso la derecha, ¿no? ¿Quién se está contrayendo cuando está subiendo, ¿no? En el muslo, digamos así. ¿Qué músculos se estarían contrayendo? Tenemos el cuádriceps adelante, ¿no? Y los isquiotibiales atrás, ¿no? Entonces, si yo voy a subir, ¿no? ¿Quién se estaría contrayendo para que la persona pueda subir? ¿Alguien tiene una idea? No. ¿Los? ¿Sí? Los cuádriceps, doctora. Los cuádriceps, ¿no? Entonces, los cuádriceps se estarían contrayendo en forma concéntrica, ¿no? Y los isquiotibiales estarían contrayéndose en forma excéntrica, o sea, estarían como alargándose, ¿no? Entonces, eso es importante que se acuerden para que puedan entender. O sea, uno se acorta, pero el otro, entre comillas, estaría como alargado. Y lo que me hace es controlar el movimiento, ¿no? Si yo no tengo quien me controle el movimiento, entonces el movimiento sería y de repente pues me iría hacia adelante porque el isquiotibial no hace el control para que no me vaya pues hacia adelante o no me caiga, ¿no? Es igual, por ejemplo, en el brazo, que quizás sea más fácil de entender, ¿no? Entonces, si ustedes levantan un objeto, ¿no? ¿Quién tiene que contraerse para levantar el objeto? Por ejemplo, ustedes van a levantar, no sé, pues una piedra, ¿no? Entonces ahí tenemos al bíceps en la parte adelante, ¿no? Bueno, tenemos el braquial anterior, bíceps y el brachiorradial, ¿no? Ya, pero digamos que sea el bíceps, el que va con la mano hacia arriba, va a trabajar. Y atrás tenemos ¿a quién tenemos atrás? En el brazo. Tríceps. El tríceps, ¿no? Entonces, si yo levanto un objeto, ¿no? ¿Quién es el que se va a contraer en forma concéntrica? O sea, ¿quién es el que va a hacer el esfuerzo de levantar el objeto? El que está adelante, el bíceps, ¿no? doctora. Y, el bíceps. Y si yo, mi tríceps estuviera lesionado, ¿qué es lo que pasaría cuando yo levanto, por ejemplo, una piedra, ¿no? ¿Podría levantar la piedra si mi tríceps estuviera lesionado? ¿Podría levantarlo? No. ¿Por qué no podría? O sea, si mi bíceps, ¿no? Y el tríceps está alterado, ¿no? Entonces, si yo levanto, o sea, ¿quién va a hacer la contracción en ese momento? Va a ser el bíceps para levantar algo, ¿no? Y el tríceps lo que haría es extensión del codo, ¿no? Entonces, si yo tengo por ahí o mi tríceps no funciona bien, entonces al final yo voy a levantar la piedra en forma brusca, ¿no? Y porque no voy a tener el tríceps que me controle el movimiento, o sea, no voy a poder hacer un movimiento. Por ejemplo, si yo quiero levantar la piedra despacito, ¿no? Se va contrayendo para levantarlo y el tríceps se va a ir contrayendo en forma excéntrica para que mi movimiento no sea brusco, para que yo no lo levante así rápido, ¿no? Sino que lo vaya levantando de a poquito. Entonces el tríceps se va a contraer en forma excéntrica, ¿no?
para controlar el movimiento. No sé si se entiende, ¿no? Que es la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. Así es que uno siempre ve la parte de la contracción concéntrica, o sea, por ejemplo, si yo quiero la rodilla, ¿no? Quiero extender la pierna, entonces ustedes, ya voy a trabajar el cuádriceps, ¿no? Pero no ven que el isquiotibial que está atrás tiene que controlar el movimiento para que no sea un movimiento brusco, para que no sea un movimiento así que no tenga control, ¿no? Entonces siempre tiene que ver el antagonista para controlar el movimiento. Entonces es importante que entiendan la diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando van a bajar un escalón, ¿no? Entonces bajan, bueno, que es un movimiento exagerado, ¿no? Pero ya el niñito de la pierna, en este caso es la izquierda, está bajando, pero no está haciendo una contracción isométrica porque no está haciendo cambio de rango de movimiento a nivel de la rodilla. Y ustedes ven acá en la pierna que se queda, ¿no? En la pierna que se queda, ¿no? ¿Quién es el que se va a contraer en forma concéntrica para evitar que el paciente pueda bajar? No, para que el paciente pueda bajar las escaleras. ¿Quién tendría que contraerse en forma concéntrica cuando está bajando los escalones? ¿El cuádriceps o los isquiotibiales? Los isquiotibiales tendrían que contraerse, ¿no? Porque el paciente va a ir bajando la rodilla. Y si el cuádriceps no funcionara bien en este caso, ¿qué es lo que pasaría con ese niñito? Si el cuádriceps no se contrayera en forma excéntrica, o sea, no me controlara el movimiento, ¿qué es lo que pasaría si solamente los isquiotibiales ¿Levantaría mucho el pie? Lo que pasaría sería que si, mira, por ejemplo, eso de acá se contrae rápido, ¿no? Y esto no me controla, al final el niñito se caería, pues, ¿no? Porque el cuádriceps no me está controlando el movimiento, ¿no? No sé si se entiende lo que es la contracción concéntrica y excéntrica. Sí, está muy complicado para entenderlo. ¿Se entiende cuando se habla? Ustedes tienen que acordarse que las contracciones acostumbrados a evaluar, ¿no? Son las contracciones concéntricas, ¿ya? Y las excéntricas son los del músculo antagonista para evitar que el movimiento sea brusco, ¿no? ¿Ya? Claro, uno inicia el movimiento y el otro controla para que no sea brusco, sí. ¿Ya? Por eso es que les digo, si por ejemplo el niñito está bajando las escaleras, ¿no? Necesita que los isquiotibiales que están atrás se contraigan, ¿no? Y necesito que los músculos del que están adelante controle el movimiento, porque si no controla el movimiento, el niño terminaría cayéndose de rodillas, porque el cuádriceps me va a controlar que el movimiento sea despacito, ¿no? Que no sea un movimiento brusco, ¿ya? O sea, no es tanto como que inicie, sino que uno se contrae y el otro me va a ayudar a que la contracción del otro no sea brusca, ¿no? Que no sea rápida, ¿no? ¿Para qué? Para que me controle el movimiento. O sea, si ustedes se van a dar cuenta, bueno, por ahí tienen algún escalón o tienen alguna cosa que puedan bajar. Ustedes van a tratar de bajar ese peldaño, ese escaloncito en forma así lenta, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que el músculo de atrás, el isquiotibial, va a empezar a contraerse, pero ustedes van a notar, o sea, una tensión importante en el cuádriceps, ¿no? Que significa que me está controlando para que mi movimiento no sea brusco. O ahorita, de repente, ustedes pueden hacer el ejercicio. Por ejemplo, no sé si tengan alguna cosa que puedan agarrar, que puedan cargar. Tienen algo por ella, hasta un lápiz, lo que tengan. Entonces ustedes van a agarrar, por ejemplo, ya yo tengo acá un resaltador. Ustedes con la mano hacia arriba, ¿no? Van a apretarlo, ¿no? Así con el brazo estirado y van a tratar de levantar bueno, lo que tengan en la mano. En mi caso, mi resaltador. Ya. ¿Están haciendo eso? ¿Pueden hacer eso? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, entonces van a Sí, levantar. doctora. Ya, ustedes levántenlo despacito, así, pero siendo conscientes del movimiento que están haciendo, ¿sí? Despacio, despacio, haciendo. Ya, ¿qué es lo que sienten en ese momento? Ya, van a sentir que el bíceps, ¿no? Se está contrayendo,
están sintiendo que el tríceps está como diciendo, no te muevas tan rápido, ¿no? O sea, te está limitando el movimiento. Entonces, en este caso, el bíceps está contrayendo en forma concéntrica, ¿no? Y el tríceps está contrayéndose en forma excéntrica para evitar que el movimiento sea brusco. Y ahora van a hacer lo otro, van a estirar su brazo, ¿no? Y van a hacer movimiento rápido, ¿no? Y ustedes al hacer el movimiento rápido, ustedes van a sentir solamente que el bíceps es el que trabaja y el tríceps se tiene que relajar para que ustedes puedan hacer ese tipo de movimiento. Ahí no me lo ha controlado, ¿no? Es como que se va el brazo nada más, ¿no? Entonces ahí el tríceps como que solamente se relajó y no hizo una contracción excéntrica, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacerlo despacito, ustedes van a ver que el bíceps será en forma concéntrica y lo va haciendo despacio y frenando para que yo haga el movimiento rápido, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Sí, doctora. Sí, Ahora, entonces, cuando ustedes quieren subir escaleras, o sea, por ejemplo, ya, digamos que si ustedes tienen la pierna derecha enferma, ya, ¿con qué pierna subirían las escaleras? ¿Con la derecha? La derecha está lesionada ya, tiene por ahí, no sé, una herida, qué sé yo, no pueden hacer. ¿Con qué pierna subirían? Izquierda. ¿Con la derecha? Con la izquierda, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que hacer todo el esfuerzo para subir? la izquierda. La izquierda. ¿no? Claro, el derecho va a ser, pero no va a ser tanto, ¿no? Ya, ahora, si tienen que bajar las escaleras, ahora ya saben con la contracción excéntrica y concéntrica, ¿con qué pierna bajarían? ¿Con la izquierda o con la derecha? Con la izquierda. Si la derecha, Con la derecha. Con la derecha. ¿cuál es la que baja primero? ¿La derecha o la La, izquierda? la que está mal. La que está mal, ¿no? Porque la izquierda, que es la que está sana, es la que tiene que hacer todo el esfuerzo, ¿no? Ustedes ven acá con el chiquito, el que hace todo el esfuerzo para bajar es el lado, bueno, en este caso el derecho, ¿no? Pero si fuera al revés, ¿no? Sería en el ejemplo el izquierdo, ¿no? Entonces es el que hace todo el esfuerzo, la pierna que hace todo el esfuerzo y la pierna enferma es la que hace mucho esfuerzo para poder bajar. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión en la pierna, ¿no? Ustedes le va a subir con la pierna sana y va a bajar con la pierna enferma, ¿no? Porque el paciente va a querer hacer el revés y cuando quiere bajar las escaleras se puede caer y se puede lesionar, ¿no? Entonces, ya saben cómo al paciente cómo tiene que subir y cómo tiene que bajar las escaleras, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Bueno, acá ya no les he puesto los ejercicios de lo que eran los ejercicios pliométricos, bueno, que eso usan más que nada cuando hacen entrenamiento de deportistas o personas que hacen pues ejercicio, ¿no? Que vienen a hacer una forma de entrenamiento donde después de una mm, máxima, bueno, un máximo estiramiento, digamos, una contracción excéntrica lo que sigue después es una contracción concéntrica más como que si ustedes van a saltar, entonces como que hacen una contracción excéntrica y después sigue una contracción concéntrica más fuerte, ¿no? Esos son los ejercicios pliométricos, por ejemplo, lo que se quiere es dar el tiempo entre una y otra contracción, entre la concéntrica y la excéntrica, pero bueno, solamente ¿no? Porque bueno, es más que nada para el entrenamiento ya en la parte deportiva y no tanto para la parte terapéutica, ¿no? Ahora que si tienen un deportista que se ha lesionado y ustedes lo van a entrenar, pues sí, ahí sí tienen que saber. Y lo otro que tampoco les he puesto la diapositiva son los ejercicios de cadena abierta y cadena cerrada, ¿no? Que en realidad dan bastante confusión y realmente no tienen implicaciones porque lo pueden hacer de otras formas, ¿no? Pero bueno, también por ahí lo habremos mencionado en alguna oportunidad, pero bueno, eh, lo que nos toca ver ahorita serían los ejercicios terapéuticos de acuerdo al consumo de oxígeno, ¿no? Entonces tenemos el ejercicio aeróbico y el anaeróbico, ¿no? Obviamente, pues el ejercicio aeróbico, ustedes saben que se usa el oxígeno y en el anaeróbico no se usa el oxígeno, ¿no? Y los dos tienen diferentes formas de usar la energía. Un ratito.
Entonces, en el ejercicio aeróbico, entonces lo que vamos a usar es los lípidos y el oxígeno, ¿no? Para producir energía. Y en el anaeróbico usamos el glucógeno, ¿no? Y para producir también ATP y ácido láctico. Entonces los dos usan diferentes vías metabólicas, ¿no? Usan diferentes sustratos para producir energía, ¿no? Por eso es que si ustedes hacen un ejercicio muy cortito, ¿no? O recién empiezan a hacer el movimiento, pues usar ese glucógeno y posteriormente cuando se acaba este glucógeno van a usar la glucosa y los lípidos después. Entonces ustedes saben que si yo quiero, por ejemplo, hacer el metabolismo de las grasas, de los lípidos en el cuerpo, hacer un ejercicio de tipo aeróbico y el ejercicio tendría que durar pues por lo menos más de 20 minutos, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda consumir o utilizar lípido como sustrato metabólico, ¿no? Al inicio usan el glucógeno, después la glucosa y después los lípidos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren entrenar a alguien y le dice, bueno, quiero bajar la grasa, pues ustedes no le van a mandar pues a hacer un ejercicio cortito de levantar pesas, pues no tendrían que mandarles a hacer un ejercicio tipo aeróbico y con un tiempo determinado y también el tipo de intensidad adecuado para que pueda utilizar los lípidos o bueno, quemar las grasas del cuerpo, ¿no? Entonces es importante que recuerden. Entonces, acá tenemos un cuadro para diferenciar, ¿no? Lo que son el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico. Entonces ustedes saben, el ejercicio aeróbico son de mediana a baja intensidad, ¿no? De más larga duración, como ya les mencioné, ¿no? Necesitan el oxígeno, como el propio nombre dice, ¿no? Utiliza la glucosa y los lípidos y los ejemplos serían, bueno, los ejercicios de, bueno, correr, nadar, andar en bici, caminar, pero no corto, sino largo y no a velocidad, sino pues a velocidad media, ¿no? Mientras más baja la velocidad, pues más largo tiene que ser la distancia, ¿no? El ejercicio anaeróbico, entonces son ejercicios de alta intensidad, a diferencia de los aeróbicos que son de mediana intensidad, digamos así, de corta duración, ¿no? No necesitan el oxígeno, la energía va a provenir pues del glucógeno y los típicos ejercicios anaeróbicos, bueno, es levantar pesas, carreras de velocidad, ¿no? O ejercicios que requieran de esfuerzo en muy poco tiempo, ¿no? Entonces eso es para diferenciar lo que es un ejercicio aeróbico de uno anaeróbico, ¿no? Entonces ustedes, de acuerdo a lo que quieran conseguir con el paciente, ustedes le van a indicar el tipo de ejercicio. Obviamente se pueden combinar, ¿no? Pero depende cuál es el objetivo que ustedes tengan, es el que van a indicar al paciente, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, ustedes dirían, bueno, y esas maquinitas que venden para entrenar, por ejemplo, no sé, ahorita ya casi no se ve, ¿no? Esas especies de máquinas que mandaban corriente, que eran como unos TENS, que se ponían en el abdomen, en el brazo para producir contracciones y decían, sí, con eso van a bajar y van a tener músculos más fuertes. ¿Ustedes creen que eso funcionaría? Ya es una teoría. ¿Creen que esos equipos realmente lleguen a hacer lo que se ve en la propaganda de la televisión? No, doctora. ¿Y por qué no podrían, por qué no se podría, no daría, no haría efecto ese tipo de entrenamiento que ya ustedes saben la teoría? Porque necesitamos más movimiento muscular. Ya, ¿qué más necesitamos? Claro, o sea, necesitamos que requieran también un esfuerzo equilibrado. Ya, ajá, entonces claro, porque esas maquinitas que mandan como corriente, ¿no? Necesitan, entre comillas,
dieta y todas esas cosas también para que den efecto, ¿no? Sino que me refiero a que esos máquinas lo que hacen es producen contracciones en la parte muscular, ¿no? Que si bien es cierto pueden ayudar a mejorar un poquito la parte de la fuerza, pero no van a llegar a hacer mucho porque no es que pues el músculo no está haciendo mucho esfuerzo en contra de la gravedad ni con resistencia, ¿no? Sino que también tienen que ver que al final pueden trabajar la parte muscular con este tipo de aparatos, pero la grasa no la van a quemar, ¿no? Con ese tipo de ejercicios, como sus compañeros, tendría que ser un ejercicio más equilibrado, ¿no? Podrían de repente mejorar un poquito la masa muscular, pero no van a quemar nada de grasa porque no están haciendo ejercicio de tipo aeróbico, ¿no? Solamente están haciendo contracciones del músculo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es agotar al músculo, pero no van a conseguir lo que se supone que dice que hacen esas máquinas. Por eso es que ya casi no se ven porque creo que tuvieron muchas denuncias porque obviamente pues la gente compraba y decía ya no hago nada y eso va trabajando por mí y al final voy a tener unos músculos bonitos y sin grasa en el cuerpo y pues no da resultado, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que eso no, pues, no resulta, ¿no? Necesita de todas maneras hacer algún tipo de ejercicio. La parte metabólica, ¿no? Para quemar las grasas y ¿no? La elección del tipo de ejercicio va a depender del objetivo que ustedes quieran, ¿no? Acuérdense que de acuerdo al objetivo, ¿no? De acuerdo a la resistencia externa, al tipo de contracción y también la utilización o no del oxígeno, ¿no? Eh, obviamente, pues ustedes van a determinar también el ejercicio, van a poder calcular la frecuencia cardíaca por minuto del paciente, ¿no? Y también podrían hacerlo pues calculando los METs, sabiendo cuántos METs necesita cada actividad también. Como ya les mencioné, ¿no? Entonces bajar escaleras más o menos son como 5 METs, un poquito más, pero más o menos 5. Y subir escaleras son más o menos 9 METs. Por ejemplo, escribir sentado, estar sentado, más o menos son como 2 METs. Entonces ya ustedes más o menos saben qué es lo que el paciente puede o no puede hacer. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está claro todo lo que son los, digamos, toda la parte básica de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca máxima, los METs y cuántos METs equivalen a algunas actividades físicas, ejercicios que hay para que ustedes puedan decidir qué es el ejercicio más conveniente de acuerdo a la patología o al problema que el paciente presente en ese momento, ¿no? Obviamente con el tiempo pueden ir cambiando. Al principio será mejorar el rango articular, después será mejorar las actividades y después mejorar la fuerza, ¿no? Entonces tengo que ir pues en forma paulatina y de acuerdo a lo que el paciente necesite. Si el paciente es un paciente que ha sido deportista o es deportista, todavía va a seguir compitiendo, pues no se va a quedar solamente en un ejercicio de resistencia, sino tengo que entrenarlo mucho más para rehabilitarlo, pues para que pueda seguir haciendo el deporte que hace, ¿no? Y eso es diferente que el paciente que viene normalmente, pues al ser, ¿no? Pacientes que son deportistas y el entrenamiento, o sea, uno los evalúa en el consultorio y uno ve pues que el rango articular, la fuerza pues está bastante bien, pero sí cuando tienen que hacer la actividad del deporte no pueden, ¿no? No están a la misma altura que sus otros compañeros que sí han estado entrenando. Entonces tenemos que hacer un entrenamiento mucho más intenso, con diferentes que el paciente pueda recuperar pues todo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunas cosas de lo que es de esfuerzo, que ustedes creo que ya lo conocen. Y ya han hecho la parte de cardiología, ¿ya? Un momentito.
Entonces, vemos lo que es las pruebas de esfuerzo, ¿no? Tiende a ser una herramienta de detección para evaluar el efecto del ejercicio sobre el corazón, mejor dicho, es para ver cómo el corazón responde al ejercicio, ¿no? O sea, qué tanto el corazón está preparado para hacer determinado tipo de esfuerzo o no, ¿no? También se llama prueba de tolerancia, ¿no? Y va a evaluar la eficiencia miocárdica, ¿no? Qué tan eficiente es el corazón para bombear la sangre y el cuerpo puede hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo físico va a evaluar pues, si el dolor precordial está relacionado con alguna cardiopatía, ¿no? Porque muchas veces han llegado a la emergencia pacientes que vienen con dolor precordial, ¿no? Y dicen, me estoy infartando, me duele, ¿no? Entonces ustedes evalúan, le toman su EKG, sus pruebas de sangre, ¿no? Y ven que el paciente no tiene nada, ¿no? Viene otra vez y el paciente sigue con dolor y sigue las mismas molestias. Obviamente van a descartar pues otras enfermedades, pues una osteocondritis, un prolapso de la válvula mitral, que semeja también esto, ¿no? O sea, van a tener que descartar muchas cosas. Pero podrían también tomarle una prueba de esfuerzo para ver si realmente ese dolor que el paciente tiene, ¿no? Tiene que ver con alguna cardiopatía, ¿no? Porque a veces el paciente puede, ¿no? Y puede tener dolor y todo, y después cuando llega, pues ya pasó y ya no tiene el problema y ustedes lo ven normal, ¿no? Y cuando toman la prueba de esfuerzo y hace ejercicio, de repente podrían ver que sí, realmente ese paciente tiene algún tipo de cardiopatía, ¿no? Por eso es que es importante poder documentar si realmente ese dolor precordial que tiene el paciente es de alguna cardiopatía o no lo es, ¿no? Porque ha pasado, pues que el paciente viene con dolor, se le toma pruebas, no tiene nada, llega a su casa y se muere, ¿no? Se infartó. Entonces, y de repente ya viendo la historia, ese paciente ha venido varias veces pues a la emergencia, con los mismos síntomas, ¿no? No le encuentran nada y después por ahí le pasa algo, ¿no? Entonces sí tienen que ver que de tomar algún tipo de prueba, sobre todo si es un paciente que viene a la emergencia, que ustedes ya descartaron cualquier otro tipo de problema que pueda tener ese paciente, ¿no? También ver si es una cardiopatía isquémica durante el ejercicio, algún tipo de alteración, porque el paciente puede ser que ustedes le digan, bueno, está con la presión un poco alta, entonces, bueno, le recomiendo que camine, ¿no? Y el paciente empieza a caminar y por ahí les dice, uy, cuando camino siento algo medio extraño en el corazón. Y ustedes lo examinan en ese momento y el paciente no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene ninguna arritmia, no tiene nada, o sea, su presión todo está controlado, pero cuando ustedes le toman la prueba de esfuerzo, podrían encontrar algún tipo de alteración. Entonces, es importante también documentarlo. Entonces ya tendrían que ver si es que necesita algún tipo de medicamento, ¿no? Y obviamente pues no va a poder hacer ejercicio si eso no está controlado, ¿no? También pueden ver la respuesta del corazón a los fármacos, ¿no? Cómo responde y si es seguro o no indicar o planificar el ritmo, el tipo de ejercicio que ustedes le puedan indicar. Entonces no es solamente que ustedes le digan, sí, el paciente está con sobrepeso, es diabético, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ya tiene que hacer ejercicio y no es solo así, ¿no? O sea, tienen que ver bien a qué paciente se le indica qué tipo de ejercicio para no tener ningún tipo de evento adverso, ¿no? ¿Qué cambios dinámicos vamos a tener cuando la función ventricular está conservada? Por ejemplo, vamos a aumentar el gasto cardíaco, o sea, si hacemos ejercicio me refiero, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente, ¿no? Aumenta la presión arterial, pero este aumento de la presión arterial va a ir en forma lineal, ¿ya? Y después se estabiliza, entonces no puede ser pues apenas empieza a hacer ejercicio y la presión arterial se dispara, entonces eso tampoco no está bien, quiere decir que no está respondiendo bien el corazón ante el esfuerzo físico, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando el corazón o la función cardíaca no está funcionando en forma adecuada? Entonces tenemos
desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces significa que el corazón o el cuerpo necesita más oxígeno y el corazón no le puede dar esa demanda que necesita, ¿no? Entonces se da también aumento de la presión arterial en forma desproporcionada, como les mencioné anteriormente, ¿no? El lado cardíaco está disminuido, ¿no? Y no aumenta en la medida que el cuerpo necesita el oxígeno, ¿no? Entonces hay un desbalance de aporte y eso es lo que va a pasar con una función cardíaca alterada. Bueno, entonces ya sabemos lo que es la prueba de esfuerzo. Bueno, es un recorrido. Hay muchos protocolos para hacer las pruebas de esfuerzo, pero hay más o menos dos formas para evaluar estas pruebas de esfuerzo. Dos tipos de pruebas de esfuerzo. Unas que son las submáximas, que van a permitir alcanzar al menos 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y la prueba limitada es por síntomas, o sea, significa que yo le voy a exigir al paciente hasta que ya no pueda más, ¿no? O hasta que vea algún signo de problemas, ¿no? Entonces, obviamente, pues al principio de un paciente, al principio, cuando el infarto estabilizado, cuando el paciente ya vaya a salir de alta del hospital, pues se le puede tomar una prueba, pero obviamente no le voy a tomar una prueba limitada por síntomas, le tengo que tomar una prueba submáxima para ver en qué condiciones está saliendo y qué es lo que puede hacer el paciente, ¿no? Con seguridad de que no le va a pasar nada, ¿no? Pero la prueba limitada por síntomas, el paciente yo lo voy a exigir hasta que no pueda más, ¿no? Entonces, por eso es que esta prueba pues no se hace al inicio, sino hacer ya cuando el paciente pues pasando la fase 2 a la fase 3 de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Y donde ya la frecuencia cardíaca máxima podría ser el 90%, podría llegar hasta el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta que en el momento en que se sugiere hacer esa prueba y qué es lo que yo quiero conseguir también, ¿no? Entonces, como les mencionaba, existen un montón de protocolos. Estas son las más usadas, el de Bruce, el de Naughton. El de Valkenwehr también se puede usar, es una prueba donde la velocidad se mantiene constante en toda la prueba, o sea, durante toda la prueba, y lo que va cambiando es la pendiente del plano, ¿no? Donde se hace la prueba de esfuerzo en la trotadora, en la caminadora, ¿no? Entonces vamos a ver el de Bruce y el de Naughton. Bueno, el protocolo de Bruce está diseñado para pacientes con una capacidad física normal, o sea, un paciente común y corriente que no tiene mayor problema, o si está levemente disminuido, o sea, no tiene mayor alteración, ¿no? Y fácilmente va a superar la etapa 3. Entonces vamos a ver acá la etapa 3, ¿no? Entonces la etapa 1, ustedes ven que acá dura 3 minutos, aumentando la velocidad, aumenta la pendiente, ¿no? Y más o menos van a empezar con 4.8 metros. O sea, si el paciente solamente hace actividades vía diaria y no puede hacer más, entonces empezar con este protocolo va a ser difícil, ¿no? Tiene que hacer un poquito más para que no pueda empezar con este tipo de protocolo, ¿no? Normalmente los pacientes van a llegar a la fase 3 sin mayor dificultad, ¿no? O sea, que van a llegar a hacer 9.6 metros o más de 9 metros. O sea, por ahí si el paciente ustedes le dicen, ¿puede subir escaleras sin mayor dificultad? Le dice sí, entonces por ahí ese paciente, pues el protocolo de Bruce lo va a pasar más fácil, ¿no? No van a tener dificultad para hacerlo. ¿Okay? Y el otro protocolo es el protocolo de Naughton, ¿no? El que está diseñado para pacientes mayores, mayores con compromiso, digamos así, porque hay pacientes mayores, ustedes preguntan antecedentes y van a ver pues que de repente el paciente es mayor, y no sé, pues hay pacientes mayores hasta que corren maratones, pues, ¿no? O suben escaleras y todo. Entonces, por ahí ustedes de repente no empezarían con ningún protocolo de esto, sino ya con el otro, ¿no? Entonces, tienen que ver los antecedentes de la gente también. Pero usualmente estaba diseñado para pacientes mayores o con mayor compromiso cardíaco, ¿no? O personas de edad media con capacidad física normal, ¿no? O sea, pueden superar la etapa 6, ¿ya?
Bueno, si yo le tomara una prueba de esfuerzo a un paciente de edad media, común y corriente, que hace las actividades, normalmente superaría la etapa 6, ¿no? La etapa 6 viene a más o menos 6 meses, ¿no? Si ustedes más o menos ven una relación, a partir del número 2 tenía acá 2 meses, el número 3, la etapa 3 o fase 3 tiene 3, en la 4 tiene 4, en la 5 y así, ¿no? Para que se acuerden, entonces en la fase 6 o etapa 6, más o menos son 6 meses, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente lo operarían a los 6 meses, ¿no? Obviamente, pues tienen que preguntar en qué condiciones está el paciente, qué es lo que normalmente hace, ¿no? Porque si el paciente es un paciente sedentario, ¿no? Que no hace nada, que es obeso, que hace solamente, pues, camina muy poquito porque siempre maneja, entonces de repente ese paciente por ahí no va a salir muy bien tampoco en su prueba física, ¿no? Ahora con esto de la cuarentena, bueno, si no salen normalmente a caminar o no hacen ejercicio en su casa, después creo que muchos van a tener por ahí problemas para la parte de la resistencia, ¿no? O sea, no van a poder caminar mucho tiempo y se van a cansar mucho más rápido, ¿no? Bueno, entonces acá viene la pregunta. Entonces, paciente mujer de 55 años con antecedente de infarto de miocardio de IMA hace 5 años. Actualmente realiza actividades físicas sin dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué protocolo usaría para la estratificación cardiovascular? Que ahorita vamos a ver cuál es la estratificación, ¿no? ¿Qué usarían ustedes? Una prueba de Bruce, una prueba de Naughton. De repente podrían usar una de limitado a síntomas también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de protocolo sería lo ideal para esta paciente, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Le sugerirían usar el protocolo de Naughton de repente? ¿O el de Bruce? Por ejemplo, si usaran el protocolo de Naughton, ¿no? Es una paciente, bueno, de relativamente mayor, no es tanto, pero ya relativamente, hace sus actividades físicas sin dificultad, o sea, ustedes ya dicen, bueno, entonces por ahí el de Naughton, bueno, sí podría hacerlo, pero de repente es más recomendable usar el protocolo de Bruce, ¿no? Que va a llegar hasta más METs, o de repente podría usar un protocolo limitado a síntomas, porque la paciente, entre comillas, tuvo un infarto hace mucho tiempo y ahorita, entre comillas, está normal. Entonces, si ustedes, la diferencia de hacer una prueba limitada a síntomas es que ustedes pueden ver hasta cuánto la paciente podría hacer sin dificultades, porque de repente la paciente dice, pero yo quiero, no sé, empezar a entrenar para correr una maratón, ¿no? O quiero porque quiero jugar vóley como lo hacía antes, ¿no? Entonces ustedes se ponen a pensar, si le tomo un protocolo de Naughton, va a llegar a solamente a 9 meses, y con 9 meses solamente va a subir escaleras y no voy a poder saber le puede pasar algo, ¿no? Podrían tomar un protocolo de Bruce que va a ir hasta más o menos 16 METs, entonces sí, podría hacerlo, ¿no? O podría tomarle el protocolo limitado a síntomas, donde puedo ver realmente su capacidad máxima, ¿no? Entonces ya tendría que ver, pero para esa paciente, el protocolo de Bruce o limitado a síntomas podría ser más útil que un protocolo de Naughton, ¿no? No sé si se entendió eso, porque tenemos esa pregunta. Bueno, si fuera una paciente que igual de 55 años con antecedente de infarto hace un mes, ¿no? Que ahorita está estable, entonces ahí sí pues escogería un protocolo de Naughton porque obviamente es reciente. Y obviamente va a ir despacito y puedo ver cuál es la capacidad que la paciente tiene en ese momento, ¿no? Pero si ya tiene hace 5 años y hace todas sus actividades, tendremos que ver los antecedentes, cómo está eso, pues, el protocolo más idóneo para esta paciente, ¿no? Bueno, lo otro que tendría que hacer es estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, ya yo le puedo tomar la prueba de esfuerzo, pero ¿qué riesgo
tiene ese paciente de hacer eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, le tomamos la prueba de esfuerzo, ¿no? Obviamente tengo que ver los antecedentes, las comorbilidades, qué es lo que normalmente hace, cuáles son sus rutinas, ¿no? Para identificar y ver qué tipo de prueba de esfuerzo le voy a tomar, ¿no? Qué es lo que el pronóstico de ese paciente, ¿no? Entonces, con eso, con la prueba de esfuerzo, yo estratificaría, ¿no?, al paciente en riesgo bajo, en riesgo moderado y alto riesgo de eventos cardiovasculares cuando el paciente haga algún tipo de actividad física. Bueno, salió medio cuadrado ahí. Entonces, el paciente de bajo riesgo, voy a tener una capacidad funcional más de 7 METs, ¿no? O sea, ya va a hacer casi todas las actividades normales, por ahí le va a costar de repente son subir escaleras, pero casi todas las cosas las va a poder hacer. La fracción de eyección es mayor o igual a 50%, ¿no? Si ha tenido un infarto agudo miocardio no complicado, ¿ya? O sea, ha tenido un infarto y por ahí no ha tenido ninguna complicación, ha tenido ausencia de, o tiene ahorita insuficiencia cardíaca congestiva, no ha habido arritmia inducidas por el ejercicio. O sea, usted le toma una prueba y su capacidad funcional es más de 7 METs, no ha habido arritmias inducidas por el ejercicio y no tiene ningún otro antecedente de importancia, ¿no? Más que, bueno, el infarto, pero que no se ha complicado ni que esté con insuficiencia cardíaca congestiva. Si tienen riesgo moderado, entonces la fracción de eyección va a ser entre 40 y 49%, ¿no? Hay signos y síntomas a niveles moderados de ejercicio, de 5 a 6.9 METs, ustedes le toman una prueba de esfuerzo, ¿no? Y cuando tiene más o menos entre 5 o 6.9 METs, ¿no? Por ahí puede tener algunos síntomas o signos al ejercicio, o en el periodo de recuperación también que tenga algún tipo de complicaciones o síntomas, entonces ustedes dicen, bueno, ese paciente es un riesgo moderado, entonces tendrían que ver el tipo para poder indicarle el tipo de ejercicio que el paciente tiene que hacer y de cuántos meses van a hacer esos ejercicios, ¿no? Y si es alto riesgo, ahí sí tiene un infarto agudo miocardio complicado, ¿no? Con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, la fracción de eyección es menos de 40%, ha habido arritmia ventricular, ¿no? Infradesnivel mayor de 2 milímetros de DCT, ¿no? O hemodinámica normal con el ejercicio, o sea, cualquier cosa. O sea, el paciente empieza a hacer la prueba de esfuerzo y el paciente ya empieza con complicaciones, ¿no? Entonces, ya ese paciente es de mucho riesgo y por ahí no va a poder ya mayor ejercicios, salvo que sean ejercicios, bueno, respiratorios o de repente de rangos de movimiento, pero no más, ¿no? Siempre cuando esté compensado, obviamente, ¿no? Entonces, acá el paciente varón de 60, quien hace un año tuvo un infarto de miocardio agudo, ¿no? Iniciando a los 6 minutos el protocolo de Naughton, ¿no? O sea, más o menos les dije que 6 minutos al protocolo de Naughton, ¿no? Se suspende la prueba debido a aparición de signos de isquemia, ¿no? Entonces, ¿cómo ratificar a este paciente? ¿De riesgo alto, de riesgo moderado, riesgo bajo? Entonces, ¿cómo lo voy a estratificar a este paciente? ¿Cómo dirían que está el paciente en esas condiciones? ¿Será riesgo bajo el paciente? No, doctora. ¿Riesgo moderado? ¿Riesgo moderado? ¿O riesgo alto? Más o menos a los 6 minutos en el protocolo de Naughton va a ser más o menos, serían, más o menos el protocolo de Naughton es cada fase son 2 minutos, ¿no? Y como yo les decía, en el número 2 ya tenía como 2 METs, en la fase 3 tenía los 3 METs, que serían más o menos los 6 minutos, y ella tiene signos, entonces quiere decir que ese paciente está teniendo más complicaciones y está haciendo algún tipo de
de problemas, ¿no? Con unos METs muy poquitos, ¿no? O sea, el riesgo alto, como les puse anteriormente. ¿Ya? Tiene acá menos de 5 METs, ¿no? Con el ejercicio, ¿no? Si bien es cierto, no tiene estas cosas, pero ya con esto uno puede saber que su fracción de eyección está bajito, que por ahí no está bombeando bien, ¿no? O sea, hay un desbalance muy grande entre el aporte y la necesidad de oxígeno del cuerpo. Entonces ese paciente sería de un riesgo alto como compañeros, ¿no? ¿Ok? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Está claro todo lo que hemos ido desarrollando? Ya viene la última parte, que es la parte de rehabilitación cardíaca, que si ya entendieron todo lo anterior, que hemos hablado de la frecuencia cardíaca máxima, de los METs, de las pruebas de esfuerzo, de los tipos de ejercicio, entonces esa parte no va a ser nada complicado de entenderlo, ¿no? Por eso quisiera saber si todo está claro para poder avanzar. Sí, todo está claro entonces. Vamos a ver entonces lo que es la rehabilitación cardíaca. Bueno, la rehabilitación cardíaca empezó como un programa para los pacientes que estaban esperando trasplante cardíaco y pues se vio que algunos pacientes que estaban en espera, que tenían complicaciones, todo, empezaron a hacer algún tipo de actividad física, ¿no? Al principio pues no bien, pero se cansaban y todo, pero al final vieron que iban mejorando con el tiempo y pues muchos de esos pacientes, no muchos, pero sí algunos pacientes ya no terminaron en trasplante cardíaco ni en espera, porque sabemos que los que están esperando pues muchos se mueren, ¿no? Ya no necesitaron ningún tipo de trasplante y no es, si bien es cierto, no estaban pues todos normales, pero podían hacer más actividades que antes, que no se hacía nada, ¿no? Entonces, porque antes decían, uy, el paciente tiene un problema cardíaco, tiene su insuficiencia cardíaca, ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, que antes pues lo tenían sentado y decían, ya no te muevas porque apenas te mueves te cansas, te agitas, y por ahí te infartas o te da otra cosa y entonces peor, ¿no? Porque el paciente no se movía y pues va a subir más de peso y aumenta la presión y aumenta un montón de cosas, por más que le dan medicamentos, pues cada vez más medicamentos, más y todo, y al final pues no mejoraba nada, ¿no? El paciente. Entonces, por eso es que se empezó con eso, ¿no? Bueno, así empezó la rehabilitación cardíaca realmente. Y después ya se vieron todos los beneficios que tenía el hecho de hacer ejercicios, ¿no? En la parte del corazón. Y lo que se quiere es que ese paciente, así tenga algún tipo de enfermedad cardíaca, viva lo mejor que se pueda o que pueda integrarse a la sociedad como cualquier otro paciente o como otra persona normal, ¿no? ¿Ya? O sea, la idea es mejorar su calidad de vida, como todo lo que se quiere en la parte de rehabilitación, ¿no? Que el paciente, a pesar de tener discapacidad o tener limitaciones, pues tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es el objetivo principal de lo que es la parte de rehabilitación. Bueno, los antecedentes es que disminuye la mortalidad, ¿no? Cuando se mejora la capacidad del ejercicio, ¿no? La tasa de eventos cardiovasculares haciendo rehabilitación cardíaca realmente ha sido bastante baja, ¿no? Igual que la mortalidad, entonces como que es algo bastante seguro siempre y cuando se tomen todas las precauciones y se evalúe bien al paciente, ¿no? Obviamente que si yo a un paciente no lo evalúo y solamente mando a hacer ejercicio por hacer, ¿no? Y no lo controlo, pues ahí sí puedo tener más complicaciones, ¿no? Como les mencionaba al inicio, hay muchos pacientes que tienen ahí algo latente y no se sabe, ¿no? Entonces empiezan a hacer ejercicios y ahí es donde tienen las complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, las indicaciones de la rehabilitación cardíaca, bueno, puede ser un postinfarto de miocardio siempre y cuando pues esté controlado, ¿no? Esté hemodinámicamente estable, ¿no? No puede estar descompensado, ¿no? Poscirugía de revascularización miocárdica, vagina de pecho estable, ¿no?
disminución de la fracción de eyección con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca, siempre y cuando compensada, ¿no? Siempre tiene que estar el paciente compensado, acuérdense, ¿no? No puedo empezar ningún tipo de ejercicios ni la alimentación si no está compensado ni en la parte de la glucosa ni en la parte de cardíaca, ¿ya? Portadores de valvulopatías, poscirugía valvular. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, doctora. Ya, sí, me tuve que reconectar porque ya se había caído la internet. Bueno, entonces estamos viendo las indicaciones, ¿no? Como yo les decía, que esté todo compensado, no pueden hacer nada si el paciente está descompensado, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones, ¿no? En quienes no podría, pues, empezar lo que es la rehabilitación. Obviamente cualquier estado descompensado, ¿no? Entonces tenemos, pero hay algunas cosas que tenemos, que son puntuales que sí tendrían que tener en cuenta, ¿no? Entonces tenemos una falla cardíaca descompensada, arritmia no controlada, ¿no? Obviamente, pues estas presiones tampoco, pues no son nada buenas, ¿no? Si tenemos infecciones, ¿no? Si tenemos infecciones por ahí, una miocarditis, endocarditis, pericarditis, pues tampoco no se pueden hacer ningún tipo de la parte de rehabilitación, ¿no? Un aneurisma disecante en la aorta, tampoco, ¿no? Porque obviamente el paciente puede hacer algún tipo de esfuerzo y por ahí reventarse el aneurisma de la aorta, ¿no? Disecante en la aorta. Si tenemos, por ejemplo, estenosis aórtica moderada severa, ¿no? Una cardiopatía congénita severa no corregida, ¿no? Y sintomática sobre todo.
una fiebre o enfermedad infecciosa aguda, tampoco voy a poder hacerlo, porque obviamente pues aumento la parte metabólica, aumento que el paciente pues su gasto cardíaco también aumenta, y ya si el corazón por ahí no está trabajando bien con y encima con la fiebre y todo la infecciosa, y encima agregarle ejercicio, pues tampoco, ¿no? Y ustedes saben que también puede aumentar más la temperatura, y sobre todo si es niñito, pues por ahí puede convulsionar también por la fiebre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Obviamente si baja la fiebre y está controlado, pues no hay ningún problema, ¿no? Si hay una diabetes no controlado, traumatológico agudo, o sea, es relativo. Por ejemplo, hay pacientes que por ahí qué sé yo, se infartaron, se cayeron, se fracturaron el hombro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo podría estar, el infarto está controlado, ¿no? Digamos que el hombro está inmovilizado o está con su tratamiento, yo podría hacer ejercicios, por ejemplo, con el otro brazo o con las piernas, ¿no? O sea, no es contraindicación. A no ser que el paciente por ahí tenga pues un TEC, por ejemplo, ¿no? Y que esté desconectado, entonces ahí sí no voy a poder hacer nada, ¿no? Entonces depende del problema que tenga, entonces yo puedo decir, bueno, sí, ese paciente puede, pero obviamente pues si tiene una fractura, una luxación, con ese lado pues no voy a poder hacer nada, ¿no? Solamente cuidar hasta que pase el evento traumatológico ya corregido, y después ya podría trabajar aparte de la trabajar con ese brazo o esa pierna pues que tuvo algún tipo de fractura o luxación, o lo que le haya pasado, un esguince, lo que sea, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que recordar que son los componentes de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Tenemos la historia clínica, bueno, una clase y nivel de evidencia, o sea, una clase 1, bueno, hay que recordar que significa que su efecto es beneficioso, ¿no? Y el nivel de evidencia A significa que es de sólida, que es por metaanálisis y todas esas cosas, ¿no? Cuando es del tipo 2, ¿no? Sabemos que es recomendable, ¿no? Que la información puede ser divergente, pero de todas maneras es recomendable, ¿no? Y el nivel de evidencia C es opinión de expertos, ¿no? Y la prescripción del ejercicio, ¿no? Dice que es beneficioso, y el B significa que la evidencia no es muy fuerte, o sea que es, digamos, débil, pero de todas maneras podría ser beneficioso, entonces se prefiere usarlo, ¿no? Ahora que si fuera y y nivel de evidencia B, 2B y nivel de evidencia B, entonces ahí sí no sería recomendable, ¿no? O 3, bueno, 3 no estaría indicado, ¿no? Si fuera el nivel en la clase 3. Lo otro es la parte de educación y consejería, que sí es muy importante en todo lo que es la rehabilitación cardíaca, ¿no? El control de la diabetes, el control bueno, del paciente fumador, manejo de la presión, psicología, dieta también, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay algunas controversias, ¿no? Bueno, no habría que revisar bien los estudios, decir, bueno, algunos estudios son manipulados, entonces hay que revisar bien la evidencia de cada uno, pero es lo que se aconseja, ¿no? Siempre cuidar la parte nutricional, ¿no? Y el control de los factores de riesgo cardíacos. Bueno, entonces vamos a ver ya lo último, que son las fases de la rehabilitación cardíaca, que es bastante fácil para acordarse, ¿no? Y bastante lógico si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Entonces tenemos la fase 1, que es la hospitalaria, ¿no? El paciente pues tiene el evento cardíaco, entonces hospitaliza. La fase 2, cuando ya está de alta, está ambulatorio, o sea, está en su casa. Y la 3, que es de mantenimiento. Entonces, fase 1, hospitalaria, ¿no? Fase 2, que sería ambulatoria, cuando ya el paciente sale de alta. Y fase 3 de mantenimiento, o sea, mantenerse ya con lo que se había ganado. Entonces, vamos a la fase 1, ¿no? Entonces, la fase 1, que sería la fase hospitalaria, más o menos de 1 a 4 semanas, ¿ya? Habitualmente son 2 etapas en esta primera fase, que quiere decir en la unidad de cuidados intensivos coronarios y en el resto de la hospitalización, ¿no?
Cuando están en la fase de unidad de cuidados intensivos coronarios, entonces normalmente no se hacen mayores cosas ahí, hasta que pase unas 48, 72 horas del paciente y está hemodinámicamente estable, ¿no? Y no ha habido ninguna complicación. De repente podríamos intervenir con cosas muy básicas, que básicamente movilizaciones, ¿no? Y la parte respiratoria para que el paciente no se complique con ninguna neumonía también, ¿no? Y siempre tiene que ser con el paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Ustedes saben que los pacientes que tienen infarto y que sobreviven al infarto, a veces no se mueren por el infarto mismo cuando están hospitalizados, sino se mueren por las complicaciones, ¿no? Como son las arritmias ventriculares, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente esté estabilizado y que por ahí ya no tenga ningún riesgo, ¿no? Para poder empezar, ¿ya? Y después ya cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos coronarios, podemos ya intervenir más, hacer más actividades, y prepararlo al paciente para el alta, ¿no? Entonces, la fase hospitalaria va a ser de 48 a 72 horas hasta el alta, ¿no? Y lo más importante de esta fase, el objetivo más importante de esta fase es prevenir el desacondicionamiento físico, esto, ¿no? Prevenir el desacondicionamiento físico. Significa que ese paciente, de repente, antes de que le pase eso de estar hospitalizado por el evento coronario, ¿no? Era independiente, hacía todas sus cosas solo y después cuando está hospitalizado, ¿no? De la unidad de cuidados intensivos coronarios pasa a la parte de hospitalización común, ¿no? Y el paciente pues no hace nada, o sea, no hace nada uno porque tiene temor, que le han indicado que no. Entonces el paciente, cuando tiene que pararse para ir al baño, para lavarse los dientes, para comer, se agita, ¿no? O sea, se ha desacondicionado y no es por un problema cardíaco, no es que el corazón no esté funcionando bien, sino porque se ha desacondicionado físicamente. El paciente pues por ahí está y los familiares también apoyan eso y dicen, ay, pobrecito, no te muevas, yo te lavo los dientes, te doy de comer y todos ustedes van a ver pues hospitalizado al paciente y están que le den de comer, que le asean, le hacen todo, ¿no? O sea, lo cambian, lo visten y el paciente pues no hace nada, ¿no? Por temor o por sobreprotección, pero no hace nada y se va desacondicionando físicamente. Entonces, ese paciente que va a salir de alta, no va a poder hacer nada en su casa y lo van a seguir tratando de esa manera. Entonces, te va a ir desacondicionando más, ¿no? En la parte física y al final, cuando queramos empezar a hacer toda la parte de rehabilitación o insertarlo para que haga actividades, le va a costar mucho. Entonces, el objetivo principal de esta primera fase es evitar el desacondicionamiento físico del paciente. Entonces es muy importante tratar de que el paciente no llegue a eso, ¿no? Normalmente cuando está el paciente hospitalizado, lo que se va a hacer es varias veces, varias sesiones en el día, se le enseñan a los pacientes qué es lo que tienen que ir haciendo y son ejercicios, pues, usualmente en cama, ¿no? De movimientos de rangos articulares y ejercicios, ¿no? Respiratorios y van a ser más o menos hasta los 4 METs, ¿no? Para que el paciente pueda hacer casi todas sus actividades bien, como ir al baño, lavarse los dientes, comer y todo, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es eso. Obviamente pues lo controlamos para que no tenga ninguna complicación, ¿no? ¿Okay? Entonces es que ese paciente pueda llegar a la fase 2, ¿no? Sin mayores complicaciones, o sea, que llegue bastante bien, ¿no? Que no se haya descondicionado físicamente. Entonces vimos la fase 1, que era hospitalaria, ¿no? La fase 2 es ambulatoria, el paciente ya sale de alta, usualmente son de 8 a 12 semanas. Luego del alta hasta las 8 o 12 semanas, o sea, 2 a 3 meses después del alta, ¿ya? Y normalmente se hace una prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver en qué condiciones está saliendo el paciente, qué actividades puede hacer y para indicarle las cosas que puede ir haciendo en casa hasta que pueda venir al hospital y integrarse a la fase ambulatoria de la rehabilitación cardíaca.
Entonces, tenemos acá la fase 2, ¿no? Que como les mencionaba, puede durar entre 8 a 12 semanas después de que el paciente ha salido de alta, ¿no? Normalmente va a hacer ejercicio 3 veces a la semana, ¿no? Y el objetivo más importante es la capacidad funcional del paciente, ¿no? O sea, quiere decir que el paciente es la capacidad funcional, o sea, de lo que hace, tiene que llegar a ser lo más normal posible, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo de esta fase, mejorar la capacidad funcional del paciente, ¿no? Y los otros objetivos es, bueno, modificar los factores de riesgo, todo eso, ¿no? Al principio el paciente sale de alta y está asustado porque, bueno, pues se infartó y dice, no, y ahora me voy a cuidar, no voy a subir de peso, voy a hacer ejercicios, no voy a fumar, todo, pero al, al final el paciente, pues, si no cambió peso en esta fase, después cuando haga mantenimiento va a recaer en todo lo que estuvo haciendo antes de que le pase, porque el paciente va viendo que puede hacer todas las cosas como antes y se va confiando, va perdiendo el miedo, ¿no? Entonces va llegando a lo que hacía antes. Y a veces, bueno, sí hay algunos pacientes que sí se asustan y dicen, no, pues ya me voy a cuidar, ya me pasó, entonces no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero a veces es muy difícil y más si la familia no colabora. Si por ahí tienen una familia que apoya y que, bueno, hace dietas, se cuidan todos, entonces el paciente obviamente pues, va a estar en mucho mejores condiciones, pero si la familia dice, bueno, hoy día vamos a comer, no sé, pues, um, no sé, un Kentucky ya. Entonces, y dice, sí, pollo frito para todos. Entonces, y dice, no, tú no vas a comer eso porque tú te has infartado y entonces a él le preparan otra cosa, ¿no? Entonces, final el paciente va a ceder, ¿no? En algún momento va a romper esa dieta que está haciendo y o si es que no le dan, pues va a ir a la cocina, va a abrir la refrigeradora y se lo va a comer en algún momento. Entonces, por eso que es importante también que la familia colabore para que todo esto se pueda mantener, ¿no? Entonces, lo importante en esta fase es que van a hacer ejercicio 3 veces por semana, ¿no? La frecuencia cardíaca de entrenamiento va a ser entre 60, 88, bueno, puede ser hasta 90% como máximo, ¿no? Normalmente va a durar entre 30 y 45 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer calentamiento, después los ejercicios de tipo aeróbico y después hacer estiramientos. Es muy importante hacer estiramientos después de hacer los ejercicios para que no terminen con las lesiones, ¿no? Musculares o con dolor, ¿ya? Y lo ideal de esta fase, o sea, lo que se quiere alcanzar es que puedan llegar con todas las condiciones para llegar a la fase 3 y que puedan mantenerse en buenas condiciones, ¿no? Cuando hacen la segunda fase, normalmente es ambulatorio, pero el paciente va al hospital a hacer todos los ejercicios y realmente la pasa bastante bien porque se encuentran con bastantes compañeros con los que estuvieron hospitalizados, hacen bastantes amigos por ahí, ¿no? Tienen intereses comunes, hacen las mismas cosas, ¿no? Entonces es como que hacen un grupo bastante bueno. El problema es cuando los tenemos que dar de alta porque ya no quieren irse, porque obviamente vienen, ya hacen su rutina, van al hospital, hacen sus ejercicios, ¿no? Después se van a su casa, todos se cuidan para comer bien, qué sé yo. Pero una vez que termina esta fase y el paciente tiene que ir, ya no va a venir al hospital a hacer la segunda fase porque, entre comillas, el paciente ya está bien, ¿no? Ahí es donde tenemos más recaídas. Entonces la fase de mantenimiento quizás sea ya creo que se cortó. Entonces, lo más difícil de mantener, como dicho, sea su nombre, es la fase de mantenimiento. Siempre cuesta más. ¿Por qué? Porque el paciente ya no está acompañado todo el tiempo, ¿no? Y el paciente tiene que estar viendo
cómo hacer los ejercicios, cómo mantenerse en buenas condiciones, cómo seguir alimentándose en forma correcta, porque ya no va a estar bajo la supervisión como estaba pues hasta la fase 2 cuando venía al hospital, ¿no? Entonces, si durante la fase de ambulatoria no se establecieron bien las rutinas, digamos así, en la fase mantenimiento del paciente vuelve a caer, ¿no? Entonces, ya que el paciente lo haga las actividades, que vea dónde hace los ejercicios, porque como les decía, ya no va a venir al hospital, ¿no? Entonces, ya uno tiene que estar supervisándolos, pero ya no es que va a venir pues 3 veces a la semana para hacer los ejercicios, ya lo verán pues cada mes, cada 2 meses, de acuerdo al tiempo que ha pasado, ¿no? Para ver qué tanto el paciente está cumpliendo. Pero de verdad que es difícil porque muchos pacientes ya al año otra vez están regresando no muy bien, ¿no? Porque no pudieron mantener ese tipo, ese ritmo de vida, ¿no? Entonces, es importante todavía seguir supervisándolos, pero ya no van a regresar pues otra vez a la fase 2 para hacer los mismos ejercicios. Ya esto depende mucho de la educación y de la fuerza de voluntad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, en esta fase, el objetivo es mantener la capacidad funcional, mantener el equilibrio de vida saludable y reinsertar al paciente en la parte social y laboral, ¿no? El paciente va a ingresar a esa fase cuando la capacidad funcional es más de 7 MET, la fracción de eyección más de 50%, ¿no? Control, seguimiento periódico también, ¿no? Y lo más importante es lograr los cambios permanentes en el estilo de vida, ¿no? Entonces, como yo les decía siempre, es complicado, ¿no? O sea, si el paciente no cambió en esos meses y solamente lo hacía porque estaba acompañado de los otros pacientes o porque estaban los médicos, los tecnólogos también ahí a su lado, después le va a ser mucho más difícil mantenerlos, ¿no? Entonces, es típico del paciente, pues ya sabe que lo van a dar de alta porque ya se están cumpliendo los 3 meses, ya se les hizo la prueba de esfuerzo, ya están bien, ¿no? Entonces ya sabe que las van a dar de alta y el paciente otra vez empieza, ay, me duele no sé qué, me duele acá, ya no puedo respirar bien, no sé, siento molestias, ya no sé, inventa bastantes excusas para que no se los dé de alta, ¿no? Pero ya, pues la prueba de esfuerzo nos dice que está bastante bien, que las molestias que tiene, pues no son por cosas del corazón, sino porque ya es las ganancias secundarias o la parte emocional del paciente. Entonces, durante las fases de rehabilitación cardíaca, y no lo he puesto, pero la parte de psicología también juega un papel muy importante, ¿no? Bien. Acá, bueno, no les he puesto las diapositivas, pero hay otro tema que también les podría mencionar, es que es la actividad sexual del paciente después de un infarto, ¿no? Que a veces lo preguntan los pacientes y a veces no lo preguntan, y ustedes también tienen que abordar esos temas, que a veces es un poco difícil, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que el paciente cuando tiene puede tener relaciones, ¿no? Con la persona habitual, con la pareja habitual, más o menos cuando ya tiene más de 5 METs, ¿no? Pero con una pareja no habitual, no son como 7 METs, ¿no? Entonces, eso también tienen que saberlo y tienen que decirle al paciente, ¿no? Que si ya su capacidad funcional está más de 5 METs, podría tener relaciones con una pareja habitual, ¿no? Pero si tiene, y decírselo así, ¿no? Si es con la pareja habitual, sí, ¿no? Pero si es con una pareja no habitual y todavía tiene 5 o llegando a 6 meses, qué sé yo, usted le tiene que decir que todavía no, ¿no? Porque obviamente pues ahí le puede pasar algo. Entonces, y la parte del retorno laboral también es importante. Acá dice, bueno, ya más de 7 meses usualmente se puede reinsertar a su trabajo siempre y cuando uno sepa a qué se dedica, ¿no? Porque si el paciente es, por ejemplo, un estibador que carga cosas pesadas, no lo puedo pues mandar con 7 meses de
esfuerzo para que pueda cargar cosas, no lo va a poder hacer. Entonces depende el tipo de trabajo que haga para decirle, bueno, ya se puede reinsertar o todavía no puede, ¿no? Entonces, y también depende de la capacidad que tenga el paciente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ya con eso hemos terminado la parte de lo que es rehabilitación cardíaca. Acá, bueno, les he puesto algunos niveles de evidencia que les mencioné, y la bibliografía también, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algo que no esté claro. Algo que... Entonces, recapitulando, ¿no? Hemos visto todo lo que era la parte de las nociones básicas, los tipos de ejercicios y después la parte de las pruebas de esfuerzo y al final las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? Y en las fases de la rehabilitación cardíaca hemos visto la parte de la fase 1, que es la parte hospitalaria, la fase 2, que es ambulatoria, y la fase 3, que es de mantenimiento, ¿no? Entonces, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Y viendo la parte lógica, primero el paciente está hospitalizado, después sale de alta y después ya tiene que mantenerse, ¿no? Entonces, en la fase 1, lo importante era el objetivo más importante era evitar el desacondicionamiento físico del paciente, o sea, que el paciente no tenga las habilidades para hacer, aunque sean las actividades vía diaria, y no porque se ha infectado, sino porque se está desacondicionando. Entonces, por eso lo importante es que el paciente no se desacondicione, porque si no recuperarlo cuesta más, ¿no? Más tiempo, más trabajo, la parte psicológica también, ¿no? Entonces, la fase 2, que es la fase ambulatoria, el paciente ya salió de alta, y lo más importante es mejorar la capacidad funcional del paciente, o sea, que el paciente pueda lograr cada vez más cosas, ¿no? Hasta llegar, entre comillas, a lo normal. Y la fase 3 ya es mantener todo lo que se ha ganado en las fases anteriores, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Y sobre todo si es que el paciente no cambió sus hábitos de vida en forma permanente, ¿no? Entonces el paciente, si no, vuelve a regresar a lo mismo después de un tiempo, ¿no? Y eso sería lo más importante de recordar en las fases de la rehabilitación cardíaca, ¿no? No sé si está todo claro. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces no se olviden por ahí los conceptos básicos, ¿no? Los tipos de ejercicios, las pruebas de esfuerzo que revisamos, que como les decía hay muchos protocolos, pero esos son los más frecuentes, y las fases de la rehabilitación cardíaca con sus objetivos principales, ¿no? Que tienen que recordar. Entonces, yo creo que si se acuerdan de esas cosas, por lo menos les puede servir, pues, como siempre les digo, para futuro, ¿no? Siempre llevarse lo más importante para que después lo puedan usar, ¿no? El detalle lo pueden ir viendo de acuerdo a las especialidades que hagan y de acuerdo al paciente que tengan también. Pero por lo menos lo más básico tienen que recordar, ¿no? No sé si está todo claro. No, creo que terminamos la clase y ya los dejo para que puedan ir a sus prácticas. No sé, pues a la hora que, no sé si es a las 11, ahorita ya van a empezar la práctica, pero para que puedan ir a lo que tengan que hacer. Gracias, doctora. Todo claro entonces, ¿sí? Ya. Sí, Muchas gracias, doctora. doctora. Ya. Gracias, doctora. Nos vemos en la práctica entonces. Sí, no se olvide de tener la grabación, doctora. Ah, sí. Gracias. Siempre me olvido.